desde adentro. Mente, cuerpo y diversión. Ellas son Sonia y Berenice. Acompáñanos en el viaje interno de autodescubrimiento al verdadero gozo de la vida. Ya llegamos. Por fin, bienvenidos a su programa Desde Adentro. Y estamos aquí hoy preguntándonos, ¿cómo nos vamos a compartir hoy? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a compartir? Sí, ¿Ustedes es una cómo se van a muy buena compartir pregunta. hoy? ¿Ustedes cómo se van a ¿Cómo compartir se van a hoy? compartir? ¿Cómo te vas a compartir hoy? Y Con bueno, amor y felicidad. Y bueno, Porque- y- y tenemos una súper invitada, Claro, ¿verdad? entonces, por Amiga querida de Berenice y mía, y ella es Amanda de la Riva. Bienvenida. bienvenida. Bravo, bravo. Amanda, ella tiene un máster en psicología del deporte y también es deportista. Y Amanda hoy nos viene a platicar su historia porque siempre creemos que la historia más importante de todo el mundo es la propia, porque es lo que compartimos, es lo que vivimos, y ella aprendió a conectar con el gozo de la vida desde su perspectiva y hoy nos la va a platicar. Ok, padrísimo. Bienvenida, Sí, Amanda. bienvenida, Amanda. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Y sí, efectivamente, en este estar compartiendo, lo que hoy vengo a compartir es pues mi experiencia. Como mamá de deportistas, los acompañé 12 años en sus prácticas, en sus torneos locales, en los regionales, en los nacionales, en los internacionales. Y esas experiencias pues me dieron la oportunidad de hacer observaciones, análisis y seguir fomentando y conociendo acerca de un tema que me apasiona mucho, que es el tema de cómo es que pensamos, cómo es que vamos traduciendo nuestras emociones, nuestras interpretaciones. Ajá. Y lo he dirigido hacia el tema de el deporte infantil juvenil, pero hacia la parte de los papás. Entonces, es compartir mi historia, Ajá. ¿sí? Mi historia como madre. Claro que también incluyo a mi esposo en muchas de las cosas que cuento y todo. Y compartir esta historia como mamá de deportistas y deportistas exitosos, pero sí decirles con sencillez y aterrizando padre, que también soy mamá exitosa. Eso, Felicidades. muchas felicidades. Y además, bueno, eres deportista también. Entonces, Sí. en base también a tu experiencia como una mujer, después madre, o sea, cómo viviste todo ese proceso de deportista y después como madre, cómo lo fuiste acompañando y llevando, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Aparte del deporte del que practica, pues también el deporte de ser mamá, también es otro deporte. Ese es un deporte extremo, la verdad que es un deporte muy complejo, sobre todo cuando no hay escuelas para ser papás. Ujú. Sí, exactamente. Justo el día de ayer estaba escribiendo algo al respecto. Y así como decimos, así papás en nuestras actividades cotidianas, en la casa y todo esto, que nadie nos enseña a ser papás, pues igual nadie nos enseña a ser papás de deportistas y pues eso es lo que estoy compartiendo. Ay, qué padre, Amanda. Oye, nos platicabas, y bueno, ya antes de que empezáramos el programa, estábamos poniendo algunos temas interesantes sobre la mesa y hablábamos del tema de la frustración. Y bueno, pues la frustración no solo existe en el deporte. Sin embargo, tú tienes un enfoque muy claro de poder reconocer cómo manejar o cómo estar gestionando un tema de frustración a un deportista. Sí, exactamente. Uno de de las emociones, de las conductas que los papás refieren de que no pueden con ellos, o sea, es decir, que sus hijos expresan intolerancia a la frustración, y bueno,
pues acaban también expresando intolerancia a la frustración los papás. Pero ahora de quién, y ahí hay que preguntarnos de quién fue primero, ¿verdad? Sí, sí que fue primero, ¿Quién ¿verdad? empezó? La gallina. Aquí sí lo que propongo es que primero fue la frustración del papá y después del hijo. Pero bueno, muy bien. Sí. Ok. Entonces, pero bueno, es un tema bien interesante. Yo creo que es sencillo. Voy a tratar de explicarlo de una forma súper sencilla para que pues podamos obtener información, nos motivemos, querramos investigar un poquito más, o tal vez lo que platiquemos ahorita, ustedes se animen a aplicarlo. Claro, Que eso es fundamental. No va a tener ningún caso de que me escuchen o nos escuchen si eso que escuchan no lo llevan a la práctica. Sí. Y así como yo se los acabo de decir a ustedes, les aseguro que ustedes se lo dicen a sus hijos. Entonces, Típico. sí, pero bueno, ahí va una explicación sencilla. Entonces, bueno, ¿qué es la frustración? Sencillamente la frustración es esa emoción, ese enojo, esa ira, ese desconsuelo, ¿sí? Porque no obtengo lo que necesito o no obtengo lo que deseo, ¿sí? O como lo quiero. Sí, exactamente, es lo que deseo. Como lo quiero, eso es lo que deseo. Es la expectativa, ¿no? La expectativa que tienes o que te generas No. de un resultado que quieres. No, la expectativa es otra cosa. Ok. Sí, sí, vale la pena mucho hacer la separación. La mira, separación. Sí, Okay. A ver, exactamente, explícanos, es sí. diferente, ¿sí? O sea, yo no obtengo algo que deseo o que necesito. Y entonces ahí emocionalmente me empiezo a expresar pues con una negación de inquietud, ¿no? Y la verdad es que podemos decir que la mayoría de las veces es negativa, ¿ok? Bueno, queda claro. Sí. Sí debo decir esto. Cuando son infantes, es decir, como, bueno, desde antes de la desde adolescencia. chiquitos, desde ¿Hasta qué edad? chiquitos como, pues es más o menos a los 8 años, 8 ¿sí? Pero es más enfocadito como, sí, esos 3, 4, bueno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ajá. Pero bueno, doy ese rango. Entonces resulta que ustedes recuerdan que el mundo del niño es un mundo y pues como que las cosas no suceden como él quiere y entonces pues se enoja y tal. Eso se llama frustración. Ese tema es frustración. ¿Sale? Ok. Ya cuando van despertando su conciencia, cuando van pudiendo entender mejor los procesos, ¿verdad? Cómo se hacen las cosas, hay que esperar, Claro. hay que respetar, la regla es esta, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se nos abre todavía mayores posibilidades a nosotros los padres para poder ir explicando mejor y sentir que nos están entendiendo, comprendiendo. ¿verdad? Bueno, pero básicamente esta explicación se las doy porque llega un momento entonces que la frustración tenemos un poquitito más de cambio, por así decirlo, que es esa emoción de enojo o de ira o de insatisfacción, pero porque me siento incapaz de lograrlo. ¿Ven? Entonces, aquí te estoy hablando de una situación en que los niños en su mundo, en su completo ego, Sí. solo van por el propio deseo. Ok. ¿Sí? Ajá. Y entonces ahí los papás, bueno, los papás mexicanos en esa etapa somos buenísimos, pero en la siguiente ya nos falta un poquito más de información. Ok. Bueno, pero el caso es que fíjense cómo se da la transformación, ya como los niños entonces empiezan a considerar que ya no son capaces. Entonces fíjense, ese enojo sí sigue, puede seguir, pero después ya nos encontramos con emociones más difíciles. Y eso ya es muy desmotivante. Imagínate creer Sí. que no eres capaz de hacerlo. Claro. Sí. Pues entonces eso te pone en una posición, porque todo tu pensamiento va a estar en que si no lo vas a lograr hacer, pues entonces ya ni siquiera quieres hacerlo, ni Sí. siquiera quieres intentarlo. Sí, Sí, Y merma tu capacidad, o sea, Ajá. merma la capacidad del niño.
Sí, entonces, pues son duros golpes a la autoestima. Pues ellos se sienten decepcionados de sí mismos y ahí es cuando ya entran las expectativas. ¿Sí? Es cuando empiezan a checar que los papás esperan algo de ellos. Claro, ¿sí? sí. Esperan algo de ellos, sus resultados, que tengan limpio, pues sus herramientas para hacer el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando las cosas no funcionan bien y no cumplen las expectativas de los papás, ¿sí? Entonces ahí claro que también vienen sentimientos de frustración. Ahora nada más por encimita recordemos que hay expectativas personales propias y expectativas hacia los Los otros. Justo demás, era ¿no? lo que te iba a preguntar. ¿En qué momento o en qué edad, estoy haciendo una suposición, en la edad de los infantes hay una expectativa que se genera por complacer a los papás? ¿En qué momento después de esa edad hay una expectativa propia? ¿En qué momento podemos reconocer cuándo es la expectativa propia? O sea, como en este caso con los niños o a lo mejor un adolescente, o es una etapa nada más en la que la expectativa de un infante es generada por los padres. La expectativa de los padres. Sí. Fíjate que yo creo que, no soy pedagoga, pero pues de lo que experimenté y aparte pues de las lecturas, yo considero que esa etapa, si se empieza a presentar como por ahí de los 7, 8, 9, por ahí pues depende mucho de la educación. No, o sea, del individuo, porque cada individuo pues con su personalidad, con su educación, con su familia, su contexto y todo así, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, es como ese despertar de conciencia, ¿no? Muchos especialistas en la educación marcan un punto importantísimo en la vida del individuo a los 7 años, ¿sí? Entonces, lo hemos escuchado. Sí, entonces es como que ese cordón umbilical, ¿no? Espiritual se empieza a desvanecer. Sí, o sea, es como, un punto de parteaguas, como para decir el individuo, ¿no? Ajá, o sea, empieza. Crece y te toca a ti. Te empieza a tocar a ti, ¿no? Empieza. Es lo que llaman la primera adolescencia, ¿no? No, los niños, bueno, eso es así como muy conocido. Yo me recuerdo en la escuela de mis hijos, es 7, 8, 9 años, está en su primera adolescencia. No, yo más bien lo abordaría como a los 11, 12 años. ¿A la primera? La primera. Okay. Sí, porque pues son todavía infantes, es un mundo de ilusiones, como dicen que son Messi, ¿no? Y cómo lo dicen, sí. No, es algo fantástico todavía. Sí. Pero ya por ahí a los 10, 11 años ya como que empiezan así como que... sí, claro. Sí, o sea, sí te pueden decir que son Messi, pero no con esa fantasía, con esa convicción, con esa, ¿sí? De los años anteriores. No. Sí, entonces... Aparte yo no sé qué tanto, o sea, por ejemplo, cuando eres pequeño, bueno, tú crees que eres capaz de todo. La mayoría de los papás estamos, como dices tú, los papás mexicanos, les decimos que eres el mejor, eres Superman, o sea, nosotros les decimos y les hacemos sentir que pueden con todo. Y la verdad es que sí, no lo creemos, cuando estamos muy pequeños, creemos que podemos hacer cualquier cosa. Y cuando estás en un deporte o en la actividad que estés haciendo, la verdad es que lo haces por el gusto de hacerlo. O sea, pocas son las expectativas que tienes, pocos es el concepto de lo que quieres llegar a lograr, pero lo haces solo por el placer de hacerlo, por la diversión. Entonces, qué importante mantenerse en esa diversión. Sí, ¿cómo poder energía? Claro. Y eso es algo bien padre que comentas, que tomas, porque... Los papás es bien importante que cuando llevemos a nuestros hijos a practicar deporte, este primer periodo que estamos platicando, es bien importante que nos quede claro que es juego. Eso. Wow, Solo es juego, solo es juego, porque no tienen sus capacidades desarrolladas para entender la abstracción de lo que son las reglas de pues un deporte, porque el deporte es deporte pues porque está dentro de un conjunto de reglas.
Entonces, nosotros los papás es importantísimo que velemos por eso, que nuestros hijos vayan y jueguen y se diviertan. Que lo disfruten. Y que lo disfruten y todo. Y esta es la antesala, ¿sí? De proveer de autoestima, proveer de entretenimiento, proveer de motivación intrínseca, ¿sí? De los preámbulos de un trabajo en equipo, porque pues ellos son, ¿no? Sí, está padrísimo ver a los Sí. equipitos de fútbol. Cuando juega ¿verdad? fútbol Ay, me me encanta. A mí encanta. también me encanta ir a verlos. Sí, o sea, y se hace el pelotero, y Sí. todos Sí. van por... Sí, pero eso les gusta, ¿y cuál es el juego? Pues el juego es correr e ir tras la pelota, y dice, no, pues, es que la tienes que aventar ahí, ok, sí, va, ¿no? Pero Entendiendo, eso, ¿no? eso es lo que Sí, disfrutan, sí, eso es claro. lo que disfrutan, ellos todavía no tienen conciencia de qué es ganar, no tienen conciencia de las expectativas de los papás, Claro. aunque sí lo intuyen, ¿eh? Claro. Que lo intuyen. Claro. Pero ese primer periodo es importantísimo que los papás estemos llevándolos a que jueguen. No importa nada más, sino que jueguen. Oye, y justamente por esa etapa estaba yo también pensando de la importancia que son todas las actividades extracurriculares y cómo dejar de llamarlas como de relleno. ¿Por qué estar pensando que es solo relleno? Porque para ti, ¿qué tan importante es que tus hijos estuvieran en actividades extracurriculares? Para mí era sumamente importante. O sea, para mí era muy importante, aparte en esa edad que tú dices, la primera parte para mí era el deporte. Ujú. El deporte, sobre todo, por ejemplo, la natación, para mí era muy importante que mis hijos dominaran la natación desde muy chiquitos. Y en segundo lugar era el arte. Sí. Entonces, por ejemplo, meterlos a clases de pintura, clases de piano, De música. de música, y nunca sabes en qué momento les va a funcionar para su vida. Tanto es así que, bueno, pues ustedes saben de mi hija, ella es artista plástico y además es cantautora, o sea, toda esa parte que en un momento pensaste que podría haber sido, como lo mencionas, como de relleno, en realidad fueron herramientas Claro. que le dimos a nuestros hijos y que ellos en algún momento les va a funcionar. Si quizá a lo mejor no se dedican de lleno a eso, pero yo creo que es muy importante porque además está comprobado de que les funcionan los dos hemisferios, ¿no? Claro, y es una nutrición para la persona. Claro. Para mí es algo muy importante. Acabo de escuchar un video y ya espero que lo podamos compartir aquí abajo, un video de los que pasan de educadores que hacen explicaciones, y hay un video que me acaba de encantar y justo le hacen una pregunta a una física muy importante y ella dice, pues creo que lo que es más importante para mí es que yo haya estudiado piano y que haya estado siempre en el deporte. O sea, independientemente, para yo poder desarrollar la parte de intelectual, la parte del deporte y de la música para mí fue fundamental Sí. para poder desarrollarme como persona. Ujú, sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que dices, acompañarlos y cómo tomar esas actividades extracurriculares? Sí, bueno, los papás podemos decidir llevarlos a las clases extracurriculares o no, o sea, no pasa nada. Pero lo que sí es que los que decidimos llevarlos, yo lo que comento es que tomen esa actividad, ya sea artística, ¿no? En lo plástico o no, o la deportiva, y puede ser un deporte o el otro, o en fin. Pero lo importante es que esa actividad, ¿sí?, sea un elemento para que refuerce lo que estamos trabajando en casa. Eso. ¿Sí? Ujú. Refuerce. Claro. Por ejemplo, Ujú. disciplina. Ujú. ¿Sí? O sea, no van a ir a encontrar la disciplina porque No. van a esa actividad. No, exactamente. ¿Sí? Ajá, Sí, más sí. bien es un refuerzo. Sí, Ajá. porque realmente esto que comentas, Bere, es bien importante porque dentro de las encuestas que he realizado, lo que he observado es que la mayoría de los papás llevan a sus hijos a sus clases, Ujú. y entonces
lo que suponen, la verdad, o sea, o en lo que creen, más que suponer, es que ahí van a aprender disciplina, además la técnica, ahí van a estar motivados, ahí, o sea, todo eso, pero no, es simplemente un refuerzo de lo que tú estás haciendo como padres en tu casa. Se debiera estar haciendo en casa. Entonces, todavía no acabamos de hablar de lo que pues es la frustración, ¿verdad? La intolerancia en la frustración, pero vale decir que una de las situaciones para abordar y mejorar y hacer a nuestros hijos tolerantes a la frustración, ¿sí? Es que los papás debemos estar súper conscientes que la educación, la disciplina, la motivación intrínseca, la determinación, la visualización, o sea, muchos elementos valores, que tienen y valores, sí, eso es en casa. Y para llevarlo a cabo, tenemos que considerar la ley del espejo o la ley de la coherencia, que bueno, pues vamos a platicarlo en un ratito más. Ok, síguenos platicando acerca de la intolerancia a la frustración. Exactamente, entonces ya llevamos lo que es la frustración. Ajá, ¿sí? Ahora, la intolerancia, ¿sale? La intolerancia es justamente una emoción mucho más fuerte. Ok. Mucho más fuerte. O sea, después de la frustración puede existir otra emoción. Sí, o sea, la frustración, ese enojo, esa ira, esa insatisfacción, ¿no? Ese miedo. ¿Miedo? ¿Por qué miedo? También porque platicamos de la incapacidad de logro. Claro. ¿Sí? Entonces ahí ya me está dando miedo, ¿ok? Bueno. Pero la intolerancia, ¿sí? Es una resistencia a esta incapacidad, es una resistencia a este enojo. Entonces ahí, con la intolerancia, fíjense bien, esto se convierte en una bomba emocional. Wow, sí, entonces es como no haber reconocido la frustración, no haberla gestionado, y eso te lleva a una emoción todavía más fuerte. No muchas más. Sí. Muchas más. Okay. Entonces ahí nuestros deportistas, nuestros hijos, nosotros mismos nos inhabilitamos. Porque ahí ya no vamos a saber qué hacer. Sí, o sea, es una parálisis. La inhabilitación, pues a final de cuentas, es una parálisis. Okay. Entonces, pues los niños, los infantiles juveniles, se oponen. A mí una vez me tocó incluso que un niño se aventó al pasto y empezó a golpear así con sus manos y con sus pies, ¿no? A patalear y todo. Y fue aquello un berrinche impresionante. Bueno, como eso me pasaron muchísimas cosas con relación a la intolerancia, a la frustración, ¿no? Pero justo es eso, o sea, es una bomba emocional. Por ejemplo, en una situación así, o sea, de estar percibiendo que pues ese niño está realmente pasando por una crisis, porque es una crisis. Exactamente, las bombas emocionales nos llevan, ¿sí? Justo a vivir crisis. A vivir una crisis. A vivir crisis, ¿sí? Bueno, les comparto un consejo que me dio una maestra. Ella, por supuesto, que nos lo dio en el aula, ¿sí? De una mamá que está con su hijo en el súper. Y entonces el niño no le hacía caso y no le hacía caso. Estamos hablando, pues, de lo que ella comentó, pues, un niño de 4 o 5 años, ¿no? Y entonces, y no le hacía caso, y entonces el niño empezó con su berrinche, ¿sale? Y entonces resulta que después de que le dijo repetidas veces, hijo, por favor, tranquilízate, no sé qué, no lo logró. Entonces le dijo, ok, está muy bien. Llora lo que necesites, no importa, yo te espero. Y entonces ella sacó un libro y se puso a leer. Sí, se puso a leer cerca de Pero de su hijo, solamente ¿sí? le dejó llorar. Y le dijo, ok, llora, o sea, llora. llégale hasta que te tranquilices, hasta que te canses. Yo estoy aquí. Claro. O sea, no pasa nada. Estoy aquí hasta que te tranquilices. Y santo remedio, ¿eh? Bueno,
en esa ocasión que yo les platico, que estábamos en el juego, bueno, los hijos estaban en el juego, entonces este chiquillo pues hace su berrinche, pero así, o sea, no, miren de verdad, miren cómo se rió Sonia, ¿verdad? Me vino el recuerdo. Unos papás sorprendidos, ¿no? Y otros sí se rieron, ¿no? O sea, no en mal plan, pero es que sí, bueno. Y la mamá también le decía, pero hijito, por favor, levántate, estás parando el juego y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, pues a la hora que quieras. Afortunadamente, la mamá reaccionó también, y el niño reaccionó, ¿sí? Entonces, la mamá también dijo, bueno, a la hora que quieras. Pues sí, o sea, siempre tenemos técnicas, siempre tenemos posibilidades, pero aquí lo más importante, siempre hay que recordarlo, siempre, es el apoyo emocional. Emocional que le das al niño. El apoyo emocional, o sea, hijo, ahorita no estoy encontrando las palabras, o no estoy entendiendo bien por qué te estás frustrando, o sea, qué necesidad o qué deseo quieres, que no te entiendo, o sí te entiendo, pero no te lo puedo dar, o no lo puedo satisfacer, o no es momento de hacerlo. Pues por lo menos que sientan esa contención de ti. Pero lo que sí, siempre es estar, te quiero, y no se pone en riesgo, nunca, se pone en riesgo, ¿sí? El que yo te vaya a dejar, porque esa es otra cosa. ¿Sí? Abandonamos con una facilidad a nuestros hijos impresionante. ¿Por qué? Porque ¿cómo los abandonamos? O sea, ¿te refieres a que evades el problema y te vas? O los abandonas. Aunque estés ahí, pero si no estás realmente poniéndoles atención, pues estás haciéndole un abandono al ignorarlos. Les voy a platicar entonces con otro ejemplo. Era también otro juego, ¿verdad? Un jueguito local ahí, pues que se armó de un día para otro y todo. Bueno, entonces iban jugando en grupo, mi hijo iba ahí y por eso se los platico, ¿no? Así lo viví. Entonces, su compañero, el que le pegaba más lejos, el más asistente, bueno, la verdad, súper chavo, súper deportista. Y entonces salimos a jugar. En esa edad todavía los papás pueden apoyarles cargándoles sus instrumentos de juego, ¿no? Entonces íbamos todos y no sé qué. Y de repente, este chico que les platico, falló un tiro que pudo, o sea, que era sencillo, que era fácil, ¿sí? Y el papá se enojó. Y entonces se empezó a poner muy tenso el hijo. Se empezó a poner y fallaba más, y más. ¿Y qué creen que pasó? El papá, ¿sí? Súper enojado. Dejó la bolsa y le dijo, y se fue. Tú te encargas, porque yo, así como juegas, me voy. Ese es el abandono. Ya viste. O sea, no tiene que ser, o sea, que... Ese es el abandono. No, pues pobre niño. Y constantemente lo hacemos. ¿A qué me refiero? Si no cubres mis expectativas, es decir, si no haces eso que debieras de hacer, ¿sí? Entonces me enojo y te dejo. Fíjense que lo hacemos muy seguido. Sí. Lo hacemos muy seguido. Entonces, papás, por favor, muchísimo cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque además no lo hacemos consciente. Nadie, como lo decías en un principio del programa, Berenice, nadie nos enseña a ser padres. Y desgraciadamente, si no atendemos ciertas situaciones que nos pasaron de niños, incurrimos en repetir lo mismo. Pero muchas veces cosas que nos dolieron de niños las volvemos a repetir. Y las estamos haciendo. Pero justo por eso es que, bueno, gracias a que Amanda pues, se pone en esta postura de compartir su experiencia y bueno, pues tenemos la posibilidad de escucharla, de acercarnos a reconocer qué es lo que ella ha hecho y cómo lo ha hecho. Y creo que la sabiduría está ahí, en no querer resolvernos como Dios nos da a entender, o sea, está bien en un momento dado, pero si tenemos otras herramientas cercanas, pues tomarlas. Por eso vamos a ir concluyendo justo lo que decíamos qué es lo que es
Vamos a ir Sí, haciendo. si me permites Sí, claro, hacer claro, Amanda. nada más unas consideraciones que son muy importantes. Entonces tenemos esta intolerancia a la frustración. Ahora el punto es tolerar la frustración. Es bien importante decir, miren, la frustración es algo natural. Así como respiro, así como muevo mis párpados, así es. La frustración es natural. Esta es una información poderosísima. ¿Por qué? Porque si yo veo a la frustración como natural, ¿sí? Porque todos no sabemos todo de todo. Y Exacto. siempre nos vamos a equivocar. Y nos vamos a seguir frustrando. Siempre es siempre. Prueba y error. Pero sí, entonces, y siempre nos vamos a frustrar, o sea, me voy a enojar y me voy a sentir insatisfecha y todo, pero fíjense bien, otras palabras, otros conceptos poderosísimos, es que, fíjense, la frustración, ¿sí? Trae la respuesta al problema, a la necesidad o al deseo que no estoy cumpliendo. Esta es una ¿Cómo? súper clave. A ver. Súper clave. Sí, vamos a suponer que nosotras practicamos el tenis, ¿sale? Ajá, ¿Sí? ok. Y entonces estamos sacando. Y resulta que en nuestros saques estamos dejando nuestra bola en la red. En la red. No la pasamos, Ah, no sí, la claro. pasamos, ¿sí? Ok. Y entonces pues, nos empezamos a frustrar, o sea, nuestro deseo de pasar la bola y seguir jugando y todo esto no está siendo satisfecho, Fecho. ¿sale? Sí. Entonces, No satisfactorio para nosotros. Exactamente. Ajá. Pero entonces si yo digo, hey, a ver, ¿sí? Esto que me está pasando, que yo no estoy pasando la bola, ¿verdad? A través de o por encima de la red, ¿sí? Ujú. Me está diciendo algo. Algo estoy dejando de hacer. Exacto. A lo mejor Ahí estoy es. dejando de elevar, ¿verdad? Más la bola para que yo me esfuerce y entonces alcance la bola en el momento pasar. adecuado para pasarla. No sé mucho de técnica de tenis, pero... A mí me llegaba a pues puede- pasar. Ajá. Yo decía, ¿por qué si ayer vine y mis saques eran perfectos? Sí, exacto. ¿Por qué hoy no estoy metiendo ningún saque bien? Sí, exactamente. Sí, entonces fíjense bien, cada problemita, cada cosa que yo no estoy sacando adelante, sí, ahí está, ahí, si yo le busco, ahí Hay está un la error. respuesta. Hay Ahí una está, o sea, cuestión. ahí Hay está un la error que hay que pregunta. corregir. Ajá, ahí está la pregunta y ahí vas a encontrar la respuesta. Exactamente, Ok. sí. Entonces, como papás, es bien importante que si veo a mi hijo que se está frustrando, ¿sí? A ver, ¿qué está pasando? Ujú. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Entonces, si la frustración, sí, es porque ha estado trabajando y no logra lo que él quiere, ¿sí? Ujú. Entonces, tengo que hacer un análisis, ¿sí? Y no pasa nada, o sea, la verdad es que es sencillo. Y mientras los papás empezamos a hacer este tipo de seguimientos, llega el momento en que decimos, es esto. Es esto, o es esto, o es esto. Y entonces cada vez se hace mucho más práctico. Entonces, fíjense, siempre nos arroja a buscar en el proceso La respuesta. dónde está el error para la corrección. Claro. ¿Sí? Entonces ahí está increíble. ¿Por qué? Porque en ese momento se le explica al hijo, ¿verdad? Se le explica y entonces hace la modificación y es cuando él otra vez se encuentra en autoconfianza, ¿no? En autopoder, en capacidad, ¿no? O sea, otra vez la autoestima. Y eso es una motivación intrínseca Y impresionante. una sabiduría que le enseña. Ahora, ¿sabes qué es lo más padre que ahorita que estás platicando y que te estoy escuchando y eso? Que esto que estamos hablando del deporte y de la técnica y de estar poniendo atención, hay dos cosas que quiero comentar. Una es que es aplicable en toda la vida, o sea, En todos los en todos los ámbitos, no nada más en el deporte. Y la otra es, te lleva a que pongas atención. Eso. Y desgraciadamente lo que menos hay ahora, perdón, pero es atención. Porque con las prisas y eso, y el celular y todo el tiempo estás ahí clavado y eso, lo que menos pones es atención.
simplemente llegan tus hijitos. Yo me recuerdo mucho de mis hijos de chiquitos, oye mami, o hasta te jalan la ropa y oye, quiero decirte algo, ¿no? Y no pones atención. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿qué consejo nos puedes decir como para...? Porque creo que todos estamos en la misma observación de que hay muy poca detención para observar eso. Incluso a nosotros mismos. Sí, Sí. claro. Bueno, pues lo que les puedo compartir rápido es mi historia de vida. Y esto es lo que yo comparto justamente en este periodo. Mi historia de vida no fue agradable. En mis primeros años hubo cosas pues bien difíciles. Pero finalmente me di cuenta de que yo podía salir adelante. Y entonces, efectivamente, lo he hecho. Entonces he tenido una transformación preciosa, preciosa. Y eso es lo que yo les quiero compartir, papás. O sea, yo estaba súper entelarañada y me estaba llevando entre mis piernas a mis hijos y a mi familia. Y era lo que a mí me quedaba claro que yo quería sacar adelante. Entonces, a partir de mi transformación, a partir del trabajo, mi decisión de verme diferente, entonces fue como pude lograr esto. Y este precisamente es el mensaje. No hay cosa más importante para los papás que sus hijos. Pero estas son palabras que se las lleva el viento. Eso es lo que los papás dicen. Si realmente fuera cierto, tendríamos ahorita otras condiciones de sociedad mundial viviendo. Entonces, sí, se enchina la piel, Sí, la verdad. sí, Pero sí, ¿saben sí. qué? Lo más importante, papás, es que sí aceptemos esto. No es nada fácil porque es un paquetote. ¿Cuál es el paquetote? El paquetote es que te hagas cargo de ti mismo. De ti mismo. Empieza por ti mismo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hablamos de los hijos y todo y podemos hacer esto y lo otro, pero si yo quiero, y entonces aquí les platicaba de la ley del espejo o la coherencia, ¿sí? Entonces por ahí de Carl Gustav Jung, sí, hay una oración que más o menos dice así: lo que los hijos aprenden es por lo que ven en el grande, no por lo que dice. ¿Sí? Entonces, o sea, es literal. Entonces, esa es la parte que pues yo les digo, papás, coherencia, es un espejo, realmente. Vean a sus hijos y son ustedes. Y si quieren cosas, experiencias diferentes con sus hijos, el punto es que ustedes trabajen en ustedes. Y se los platico así porque esa es mi historia. Y es una historia de éxito personal y es una historia de éxito con mis hijos deportistas, que en su oportunidad ellos son profesionales, deportistas, académicos y empresarios. Entonces, son exitosos, pero les digo, papás exitosos. Entonces, primero los papás tienen que ser exitosos. Es eso, no le busquemos, no busquemos más, porque es eso, no nos engañemos. Y bueno, ¿algún comentario? No, estamos muy padrísimo. Y estamos muy emocionadas y sobre todo me gusta que esas sacudidas y eso que comentamos aquí es justo para eso, para poner atención. Claro. Para poner atención en lo que estamos haciendo realmente. Y que lo lleves y que lo vayas llevando a cabo, ¿no? Así es, porque la vida son acciones. Sí. No, nada más son palabras. Y perdón, pero a lo mejor nos están escuchando y pueden decir, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago para cambiar? Exacto. Entonces, mira, la primer clave y la más importante y la que te va a desafanar de muchas cosas es: tienes que responder la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Pero esa definición tiene que ser a la luz de la bondad, a la luz de la capacidad
del poder que eres como vida. Así es como tienes que responder esa pregunta. No te desvíes con ver es que soy un fracasado, o soy una fracasada, o soy una madre soltera y se me viene el mundo encima. No, es una respuesta que tiene que ver con lo esencial de la vida. Con lo más profundo de ti. Con lo más profundo, con lo que tú sabes, con lo que yo, que nosotras sabemos que somos. Porque si no tuviéramos en el fondo ese sentimiento, entonces ya nos hubiéramos suicidado desde hace un buen rato. Claro. Tenemos fe y tenemos esperanza y hay que buscar responder esa pregunta a la luz de la luz. Ay, Así Amanda. Oye, pues qué es que bello. súper profundo, bravo. Súper profundo lo que estamos hoy aquí platicando, pero sí vamos a ir concluyendo un poco. Sí, esas herramientas que nos sobre estás todo dando. porque, bueno, también es importante y a las personas que nos ven, que nos escuchan, que sepan que existen guías como tú. Y cómo pueden encontrarte, cómo pueden acercarse a personas como tú y a que les compartas esto tan hermoso que tú estás compartiéndonos hoy aquí y que sabemos que hay otros espacios en donde los puedes compartir. Muchas gracias, Bere. Sí, ahorita estoy en un punto de trabajo específico, es como un parteaguas. Entonces estoy elaborando mi curso en línea que trata de esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo acompañar a los papás de deportistas? Pero ojo, no es para yo darte una fórmula para que tú le des la medicina a que se lo tome a tu hijo. No, no es eso. Es yo te voy a decir cómo hacer tu propia transformación para que sigas la ley del espejo y de la coherencia con tu hijo. Créeme, resuelves un chorro de cosas y entras en ese espectro de tranquilidad y de felicidad porque en el fondo queremos lo mejor para nuestros hijos. Y el tema es su desarrollo, su plenitud, el desarrollo integral en el aspecto mental y en el aspecto físico. Entonces, si no sales de tu enmarañamiento, no lo vas a lograr, no te engañes. Bueno, entonces estoy generando ese curso y al mismo tiempo me estoy familiarizando con todo este tema de las redes sociales. Muy bien. Estoy empezando. Y bueno, más pues o parece menos, toda una experta, digamos, más o menos parece ser, bueno, voy como poco más paso a paso y un poco más de la mitad, ¿no? Okay. Y el punto entonces es que ahorita el mejor contacto que podemos tener es a través de vía telefónica. Ustedes me pueden llamar. ¿A qué número? Por tu WhatsApp también te pueden mandar mensaje. Sí, pues ya ves que con el teléfono se abre. Perdón, el WhatsApp. Entonces, el teléfono es 4494 1551 92, Amanda de la Riva. Bueno, pues mi empresa se llama Amando tu Vida. Ah, mira. Sí, Amando tu Vida. Y les digo, la parte esta de, pues del trabajo tecnológico, pues ahí va, ¿no? Sí. Pues estamos muy agradecidas, Amanda. Muchas gracias por el teléfono. Lo vamos a poner aquí abajo en la descripción. Sí, claro. Y, muchas gracias. Y bueno, pues en conclusión, algo que es súper importante para los papás, bueno, pues es justamente esos 3 puntos que no hay que descuidar, ¿verdad, Amanda? Sí. Que es la cercanía, la atención y la aceptación. La aceptación. Sí, atención, cercanía y aceptación, ¿no? Sí, pero fíjate, papá, mamá, es aceptación, cercanía y atención con tu hijo, o sea, pero ya nos escuchaste. Entonces, el acercamiento, ¿no? La atención y y la aceptación. Y la aceptación, sí. Pues empiézala también contigo. Claro. Así como lo haces con tu hijo, entonces paralelamente lo puedes empezar a hacer contigo para que, o sea, por supuesto que sí contigo, ¿verdad? Y por añadidura se va a dar con tu hijo. Pero, y si lo empiezas a hacer con él, no puedes no hacerlo contigo, porque entonces no hay coherencia. Y los hijos sin coherencia
Es que como papá no tienes credibilidad, o sea, Exacto. si no ven esa coherencia, dicen, o sea, ¿cómo me dices que me cuides si tú eres el primero que no te cuidas? ¿no? Sí, Exactamente, exactamente. ¿no? Sí. ¿Cuándo Exactamente. sale tu curso, Amanda? Todavía no te sé decir. Yo quisiera que saliera en 1 o 2 meses, pero no puedo decir así concretamente, ¿verdad? En este tiempo, pero pues les hago llegar la información. noticias. Así Sí, es. lo vamos Sí. a publicar, pero de todos modos, la gente que nos está escuchando, te Sí. pueden contactar y tú das esos acompañamientos y asesorías individuales. Individuales. Sí, exactamente, así es. El chiste es dejarlo de hacer, Ok. porque uno de los proyectos en el curso en línea es generar justamente el grupo, quienes se inscriban, quienes compren el curso, sí, generamos un grupo de WhatsApp. Entonces en ese grupo vamos ventilando, ¿sí? Nuestros temas, nuestros nerviosismos, nuestros de aquí qué hago y luego y yo y no sé qué. Entonces, Claro. sí, ahí es cuando podemos estar y Ok. probablemente vamos a tener por mes justamente una reunión de todo el grupo. Guau, Entonces está ahí padrísimo. pues también vamos a poder compartir. Sí. Quiero nada más cerrar con que es bien importante, papás, que dejen los resultados. No trabajen por resultados, trabajen en el proceso. ¿Sí? Sí. No trabajes para cuando acabe el 1 de primaria, no. Trabaja todos los días. De Y por primaria. semana, ¿sí? Por ejemplo, te puedes poner algo así como, ay, pues vamos a salir a caminar, vamos a salir a andar en bicicleta o simplemente le voy a platicar a mi hijo o a mi hija cómo me fue en el día y qué sentí, etcétera. O sea, hay un sinfín de cosas que puedes hacer. El proceso es ese. Y si lo llevamos al mundo deportivo, es exactamente lo mismo. Podemos sacar las estadísticas del juego de nuestros hijos. Y si una estadística está baja en algún rubro, entonces ahí podemos programar el entrenamiento semanal o diario, luego semanal, luego quincenal, para promover el avance. Y ahí es cuando los hijos Claro. tienen una exponenciación, por así decirlo. Sí. Sí, y es buenísimo, pero tenemos que hacer ese cambio porque también en esta vida estamos trabajando por resultados y eso nos desgasta y nos hace ver objetivos de vida que no son objetivos de vida. Inalcanzables. Sí. No, y Y que- exigencias Sí, además. sí. Pero la vida es todos los días. O sea, Ujú. la vida es todo momento. En todo momento requieres estar en el presente. Y eso que tanto hemos escuchado, es importante estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo en cada momento, porque no sabemos en qué momento se Sí. acaba. Se ¿Sabes nos qué es acaba el 20. lo que me gusta mucho de cuando platico con Amanda? Que además de irte acompañando y llevando, que nunca hemos tenido como nunca me ha dado una asesoría personalizada, pero casi, porque en algunos momentos cuando me he sentido como un poco desorientada, desolada por alguna situación personal con mis hijos, pues luego hablo con Amanda y le digo, Amanda, ¿qué hago? Que no sé qué. Y entonces lo que me gusta mucho de ti, Amanda, es que además de tener toda esa experiencia y toda esa sapiencia que tienes de cómo llevar por todo lo que has estudiado y todo, lo llevas muy bien con esa parte humana, porque lo que yo veo mucho es en esta juventud o incluso en nosotros, cómo voy a ser mejor cada día, y es una lucha constante de ser perfecto, Es ser que eso es perfecto diferente. en todo. Ujú. Entonces, si nosotros mismos como padres nos estamos exigiendo tanta perfección, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo? perfección en cuanto a qué. O sea, perfección Sí, es porque que hay es muchas cosas, o sea, ahí te quieres ir a un estereotipo. sí, pero eso Ujú. es algo que, bueno, en mi Ajá. observación del día a día, eso es lo que yo veo, Ujú. es generar todo el tiempo una perfección, tanto física como en el deporte, una perfección en el ámbito laboral, en fin. Entonces,
esa parte que tú nos vas mostrando va ligada mucho con la emoción y con eso que acabas de decir, o sea, ir viviendo el día al día, cumplir metas, pero desde el amor y desde no olvidar quiénes somos. Así es, pues es que, fíjate, o sea, de lo que tú hablas, a lo mejor en esta perfección es estar buscando un estereotipo. Tú requieres mejorarte, pero a ti mismo. O sea, Sí. por ejemplo, a mí me encanta el deporte. Yo cuando nado, o sea, yo no estoy viendo el carril de al lado. Yo estoy viendo cuántas vueltas más pude dar hoy en menos tiempo. Pero yo, porque mi proceso va conmigo. Y digo, y si lo pude hacer, qué bueno. Y si no estoy viendo también, bueno, qué es lo que me está faltando. A lo mejor en la vuelta me estoy tardando más, o qué está pasando. Pero es mejorarte, pero en cuanto hacia ti, hacia ti. No te pongas en expectativa o en la perfección de llegar a un estereotipo que no vas a alcanzar. Sí es estar en un proceso, pero ese proceso es constante, pero para ti. Sí, pero Y por ejemplo, reconocerlo. nosotros como educadores, como padres, y estar viendo cómo se está llevando pues la sociedad y la vida en esta época actual que estamos viviendo, es estarles diciendo mucho a nuestros hijos, o sea, yo te amo, o sea, siempre estaré aquí contigo, a pesar de tus fallas o de tus no logros o eso, o sea, para mí es como que es súper importante que les demostremos en todo momento apoyo, amor, compañía, acompañamiento. Sí, exactamente. En el curso, es una perla, el curso está diseñado a partir de las cualidades olímpicas, es decir, esas cualidades que tienen los deportistas olímpicos. Pero esas, o sea, el punto es llevarlas al día a día en casa. ¿Cómo hacerlo? ¿Sale? Una de esas cualidades es que el olímpico sabe que va a llegar. O sea, está totalmente seguro. Pero para eso, lo que necesita es tener la certeza de que lo puede hacer. En ese sentido es una confianza absoluta. Claro. Y ahí hay autoestima. ¿Por qué? Porque, por supuesto, sabe que en ese momento, en esa decisión, ¿sí? No tiene las habilidades desarrolladas para llegar, o sea, para subirse al podio, ¿no? Al día siguiente o dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, claro. Pero sí sabe que las tiene. Entonces, fíjense bien. La perla es esta. Cuando trabajamos el concepto de la autoestima, es justamente considerar que nosotros somos esa semilla. Es decir, estamos en potencia. Pero fíjense ustedes, porque la esencia de la vida es que somos absolutamente capaces, como les decía, somos poder. Si ustedes se ponen a pensar en la cualidad de sus vecinos, de sus amigos, de sus abuelos, de todos sus familiares, si ustedes se ponen a pensar en las cualidades de los personajes históricos, si ustedes se ponen... Todas esas cualidades son las características que nos componen. Pero a lo largo de nuestra vida, en el día a día, en nuestra casa, y claro, considerando el contexto social en el que nos desarrollamos, pero lo más importante fue el día a día en nuestra casa, ¿sí? Finalmente, nos seguimos por la ley del espejo y de la coherencia. Mi papá y mi mamá me enseñaron X, pero no era esa potencialidad. Entonces, el punto es estar enfocados en lo que realmente somos, hacer mi crecimiento y decírselo a mi hijo con plena confianza. Eres capaz y tú puedes. Lo que tú quieras, se puede. Usain Bolt dice, me llevó 4 años correr 9 segundos. Oigan, eso es genial. O sea, 4 años para es llegar. increíble, o sea, toda la exposición de lo humano es
es increíble, o sea, ver eso como los deportistas lo hacen. Él reconoce La su capacidad, potencial, pero no sí. quiere decir que es inmediato. O sea, él reconoce su potencial Sí, y hace lo necesario exactamente. para llegar. Exactamente, pero aquí el punto es que en realidad somos y tenemos todo, absolutamente todo, y eso es el día a día. ¿Quién soy? Y no me voy a permitir engañar, porque esto que ahorita no hago no significa que no lo pueda hacer. Claro. Solo sé que no sé cómo. Y si me interesa, entonces lo voy a aprender y lo voy a desarrollar. Exacto. Y te hablo de una actividad, pero ¿qué pasa si te hablo acerca de la paciencia? ¿Qué pasa si te hablo acerca de la tolerancia? ¿Qué pasa si te hablo acerca de la disciplina, de la limpieza, y limpieza mental, limpieza del corazón? ¿Qué pasa si yo hablo del perdón? ¿Qué pasa si yo hablo del llevarme bien? O sea, tantas cosas. Todo lo que necesitas se encuentra dentro de ti, porque todo lo que necesito se encuentra dentro de mí, y esa es nuestra igualdad. Claro. Ay, muchas gracias, Amanda. Bravo. Genial este programa, porque encontramos hoy la llave. Y está dentro de nosotros. Entonces, encontramos la llave y pues bueno, pues abra con esa llave lo que tengan que abrir. Sí. Bueno, yo estoy encantada de volverte a invitar, volverte a tener con nosotras, también. Encontrar una segunda parte o algún otro tema que nos puedas acompañar y compartir. Sí, cómo no. Fíjense que a mí me gustaría mucho hablar de una técnica que se llama dejar ir. Wow. Esa es una súper pero increíble herramienta, y nos podemos dar espacio. Sí, claro. Nos podemos dar este espacio para explicarla, porque pareciera algo sencillo, pero tiene sus... Sí, o sea, bueno, leerlo y todo, dices, ay, qué fácil, pero bueno. ¿Lo leíste de podemos... Joe Dispenza, el libro? No. Este es, y de hecho se llama Dejar Ir, y este es de David R. Hawking. Ah, ok, ese no lo he leído. Sí. Bueno, pues hoy vamos a dejar ir a nuestro público. Hoy los vamos a dejar ir, pero los vamos a dejar ir con la emoción y con las ganas de regresar a volver a invitar a Amanda. Y bueno, pues agradecida. Igualmente, los voy a dejar ir, muy agradecida. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias a la parte que está acá y a la parte que está allá. Sí, bravo, gracias al público que nos acompañó. Gracias y nos vemos en nuestro próximo programa. Bye, bye. Adiós. Desde adentro. Mente, cuerpo y diversión. Ellas son Sonia y Berenice. Acompáñanos en el viaje interno de autodescubrimiento al verdadero gozo de la vida.